noches, mis hermanos. Reciban un cordial saludo de parte de la Iglesia Cristiana Aposento Alto Noroccidente. En este martes, continuando con nuestras enseñanzas de 2 de Corintios, esta noche nos corresponde seguir estudiando el capítulo 11, desde el versículo 12 al 15. Continuando con la enseñanza de comprometido y celoso por las cosas de Dios, la cual mi hermano William Muñoz inició el martes pasado. Como anteriormente les dije, vamos a continuar con el versículo 12 al 15, donde podemos ver que Pablo sigue defendiendo su postura y hace algunas recomendaciones a los corintios y a nosotros mismos, a los creyentes, o por si tú nos estás viendo por primera vez y aún no le conoces al Señor Jesucristo, son algunas recomendaciones que Pablo nos hace. Antes de ello, antes de empezar con la lectura bíblica, antes de empezar con el estudio, quisiera que me acompañaran a orar. Señor y Dios Padre, te damos gracias por esta noche, Señor, gracias por tu misericordia, Padre Santo. Gracias, Señor, por el privilegio que tenemos de trazar tu palabra, Padre Santo. Te pido que seas tú usándome, Señor, como herramienta para llevar tu palabra, Padre amado. Que tu Espíritu, Señor, sea quien dirija esta enseñanza, Padre Santo. Que seas tú poniendo las palabras en mi boca para transmitir el mensaje que tú tienes para nosotros en esta noche, Padre. Te damos gracias por cada una de las personas que se pueden conectar y están viendo este mensaje, Padre amado. Gracias y pedimos por ellos, por su salud, sus diferencias que tienen, por sus dificultades que estén viviendo, Padre amado. Queremos dejarte este resto de noche en tus preciosas manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Iniciamos con el versículo 12. Dice: mas lo que hago, lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que lo desean, sean hallados semejantes a nosotros. Un poco de contexto de este versículo es lo que encontramos en el versículo 5 de este mismo pasaje de 2 de Corintios capítulo 11, donde Pablo estaba haciendo énfasis a los superapóstoles. Pablo aquí sigue mostrando su postura firme con las cosas de Dios. Sigue defendiendo con celo las cosas de Dios. Quiere presentar a los falsos apóstoles como los engañadores que eran en esos días y aún en nuestros días. Por eso Pablo usaba una forma sarcástica para los corintios tuvieran un poco de vergüenza. En ocasiones yo he tenido que ser sarcástico en el ámbito laboral por compañeros que no están comprometidos con lo que se toca hacer, con compañeros que no tienen el mismo ímpetu para trabajar o las mismas condiciones. Entonces uno popularmente dice, uno lanza indirectas, pero hay algo que yo admiro definitivamente a Pablo, que lo hacía a las personas que amaba. Si bien Pablo estaba llamándole la atención a los corintios, él era la segunda visita que estaba haciendo a esta iglesia. Él los amaba, los estaba, entre comillas, como regañando, exhortando. Uno se le facilita ser, y como lo dijera, uno se le facilita ser sarcástico en ocasiones por los mismos compañeros o con personas que no tienen un fin o un feeling tan allegado, pero con personas que uno ama, con personas que uno cuida, es muy difícil uno ser así con ellos, y eso es lo que yo admiro de Pablo, porque él los hacía y las amonestaba con el amor de Dios. En el versículo 13 vemos porque estos falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. En este versículo Pablo dice las cosas de un modo más directo. Ya deja las indirectas, ya deja el sarcasmo a un lado y ataca de lleno y de frente, por decirlo de una manera más clara, a los falsos apóstoles y obreros fraudulentos. Sin sarcasmo llama a sus detractores en Corintio por el nombre que deben tener: falsos engañadores. Recordábamos que Pablo, hubo un tiempo en que la iglesia de Corintios se estaba dividiendo, que estaban diciendo yo soy de Apolo, yo soy de Pablo. Pablo no quería eso. Pablo lo que quería mostrar era la unidad de Cristo y que todos pertenecemos a una misma iglesia. En oportunidades es difícil tratar con
con el hecho de que aún falsos apóstoles y obreros fraudulentos entre nosotros los cristianos, porque son temas que causan división, que son temas que pueden herir a algún hermano creyente. Entonces son temas que casi no queremos tratar, pero sin embargo ellos claramente estaban allí en los días de Pablo y vemos que como han estado en los días de Pablo, también están en nuestros días. No era la primera vez que Pablo hablaba de los falsos maestros. Pablo ya había hablado en alguna oportunidad en Hechos, capítulo 20, en el versículo 28 al 31, Pablo dice: Pablo, despidiéndose de los ancianos de Éfeso, estando en Mileto, llenando de ahí a Jerusalén, dice en el versículo 28: Por tanto, mirad por vosotros y todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mí partirá, porque después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Pablo se refería a él como lobos rapaces. Vemos que estos falsos maestros se disfrazan de ovejas cuando verdaderamente son lobos. No se usen por palabras, se usen a los creyentes, a las personas que están faltas de amor, falta de un conocimiento de Dios, son más vulnerables y les presentan un evangelio, el cual no es el verdadero evangelio. Recordemos que el propósito de evangelizar es reconocer a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Recordemos el sacrificio que Él hizo en la cruz por morir por nuestros pecados. Ese es el evangelio que nosotros tenemos que presentar. Ese es el evangelio que tenemos que defender. Nosotros como Pablo también tenemos que sentir ese celo de defender lo que verdaderamente creímos, el sacrificio tan grande que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados. Si bien es cierto, en ocasiones se nos presentan pruebas, dificultades, momentos de lucha, momentos de desconsuelo, pero sabemos que en Cristo somos más que vencedores. No nos dejemos llevar por las palabras bonitas, no nos dejemos llevar por lo que dicen algunos predicadores que no quieren mover son nuestras emociones. Recordemos que Jesús hizo todo, Él pagó el precio de nuestros pecados para poder ser salvos. Ese es el verdadero evangelio que debemos presentar y que debemos defender. El versículo 30, Pablo dice: y vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras así a los discípulos. En el 31, por tanto, velad, acordaos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. A mí una cosa que sí me sorprende al leer este versículo es que yo tenía una idea de Pablo, un hombre fuerte, un hombre que él también al principio de este capítulo dice que no es tosco para hablar. Me lo imaginaba una persona ruda, sin sentimientos, pero aquí vemos con lágrimas a cada uno, o sea que Pablo verdaderamente amaba a su grey. Pablo verdaderamente sentía el dolor por lo que pasaban los creyentes. ¿Cómo no nosotros de poder ayudar a nuestros parientes, a personas que sabemos que se llaman ser cristianos, pero no están asistiendo a un lugar donde verdaderamente se está presentando el evangelio como debe ser, donde únicamente están buscando consuelo por una enfermedad, por un momento que está pasando? Debemos de pedirle al Señor de ser muy diligentes al momento de presentar el evangelio y que Dios nos dé discernimiento para saber cuáles son esos falsos profetas, cuáles son esas personas engañadoras que conocen la palabra de Dios, pero no nos presentan el verdadero evangelio como es. Los falsos apóstoles son aquellos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. De hecho, ninguno puede disfrazarse a sí mismo como un verdadero apóstol de Jesús, porque el apóstol es un llamado que solo proviene de Dios. Ellos nunca fueron apóstoles de Cristo, solamente se pusieron en la figura y la forma para tener más ventaja para engañar. Vemos que es muy común ahorita, hoy en día,
reconocer, no, es que va a venir el apóstol Ricardo, va a venir el apóstol David. Son apóstoles que se hacen autollamar apóstoles. El último apóstol fue el mismo Pablo. Entonces, en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 2, aquí se profundiza un poco más a fondo este tema de los falsos maestros. A continuación voy a hacerles unas breves descripciones de lo que son los falsos maestros, como les decía en la segunda carta de Pedro, capítulo 2. En la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 3 dice: y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya no de largo tiempo de condenación. No se tarda su perdición, no se duerme. En este versículo vemos que los falsos maestros son avaros. A ellos no les importa la vida de las personas. A ellos lo que les importa es enriquecerse con la fe de Cristo. Nosotros no somos quien para juzgar, pero sí tenemos algo que sí tenemos que tener muy presente. En algún momento vamos a estar en el tribunal de Cristo y vamos a estar rindiendo cuentas de qué fue lo que hicimos con nuestras vidas, qué fue lo que hicimos con nuestros dones que el mismo Dios nos entregó. No debemos ser avaros, no debemos engañar a la gente por dinero. Que Dios nos libre de presentar un evangelio de prosperidad, que Dios nos libre de no trazar bien la palabra, de engañar a las personas y por el contrario, presentarles algo, un evangelio donde su situación financiera se va a solucionar. Pero si Dios no lo permite que sea así, esa alma va a tener recelo hacia las cosas de Dios. Por ello, tenemos que ser muy conscientes y muy responsables de cuál es el evangelio que tenemos que presentar. Continuando en el capítulo 2, en el versículo 9 al 11 de segunda de Pedro, dice: sabe el Señor librar de tentaciones a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día de juicio, y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumeces no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles son mayores en fuerza y en potencia. No pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Aquí vemos que los falsos maestros están condenados al juicio. No somos nosotros los que condenamos. Como lo decía antes, en algún momento se nos dará la oportunidad de presentarnos ante el tribunal de Cristo y Él es el que nos condenará. Nosotros sabemos qué es lo que estamos haciendo, con qué intenciones que hacemos las cosas. El único que conoce nuestro corazón a fondo es Dios. Él conoce cuál es la motivación por la cual hacemos las cosas. Que tengamos la motivación correcta para hacer las cosas de Dios. En segunda de Pedro, capítulo 12 y 13, dice en el versículo 12: pero estos hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Esos son inmundicias y manchas, aun mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. Los falsos maestros son malvados. A ellos solo les importa su bien común, no les importa la grey. No les importa si el hermano está pasando por dificultades. No les importa si necesitan de él. Ellos solo buscan su bien común. Son malvados y buscan la destrucción. O sea, tenemos que tener cuidado con un falso maestro. En el versículo 14 dice: tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, se usan a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y sus hijos de maldición. Son codiciosos.
Sabemos que algo que se repite en lo que Pedro nos dice a ellos es que son codiciosos, les gusta el dinero. Recordemos que el Señor Jesús dijo, no puedes servir a Dios, a dos dioses, porque a uno despreciarás. ¿Cuál es el Dios que nosotros servimos? ¿Dónde está nuestro corazón? ¿En dónde está nuestra fe? ¿En dónde está lo que creemos? ¿En lo que tenemos? ¿En el super trabajo que tenemos? ¿Quién nos da ese trabajo? ¿Quién nos da la salud para trabajar? ¿Quién nos da la sabiduría para hacer el trabajo que no hacemos? ¿De quién dependen los ingresos que tenemos? De Dios, ¿cierto? Dios es el que tiene el control de todo de nosotros. Dios es el que tiene el control también del dinero. Que Él nos ayude a ser buenos administradores. Que también nos ayude y nos ponga en nuestros corazones el poder aportar para la obra, para los misioneros, para personas de nuestra misma congregación o personas cercanas que conocemos, quien por el tema de esta pandemia no tienen trabajo. Recordemos que todo le pertenece a Él. Nosotros somos únicamente administradores del tiempo, del dinero, de los dones, de todo lo que Él nos da. En el versículo 15 y 16 dice, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Bor, el cual amó el premio de la maldad. Versículo 16. Y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Son inconstantes en su camino, no son constantes en lo que hacen. Puede ser que uno sienta apoyo por unos pocos momentos, que uno sienta una paz interior, que uno sienta el gozo, pero en verdad son personas de no fiar. Este tema de los falsos apóstoles, de las falsas enseñanzas, es algo que en verdad es de tratar, y Pablo lo hace en este momento, pero también lo hace en esta segunda carta. Pero debemos de ver, y como lo he dicho anteriormente, debemos de tener cuidado a quienes estamos acudiendo, a quienes estamos entregando nuestro corazón, a quienes pedimos apoyo. Yo doy gracias porque en el equipo de liderazgo acá en Noroccidente he sentido mucho apoyo cada vez que necesito de algún anciano, y siempre está para escucharme. También a cualquier persona del grupo de liderazgo, cualquier amigo, cualquier joven, siempre está dispuesto a escucharme. Y sé que son personas sabias, sé que son personas que tienen el temor de Dios, sé que son personas que si me tienen que llamar la atención, decir, Ricardo, te estás equivocando, Ricardo, este no es el camino, lo hacen con amor. No lo niego, para mí no ha sido fácil el reconocer que alguien me llame la atención, que me diga, no estás obrando bien, ¿cómo estás con Dios? Que me llamen a cuentas no es fácil. Pero eso es lo que Dios va haciendo en nuestros corazones. Ese es el cambio que Dios permite cuando nosotros entregamos el control de Él. Cuando nos damos cuenta que necesitamos que nos llamen a cuentas. Cuando sabemos que Dios pone a esas personas en el liderazgo, es por algo, para que nos guíen y nos pastoreen. En el versículo 17 al 19 dice, estos son fuentes sin agua y sin nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más defensa oscuridad está reservada para siempre. Versículo 18. Pues hablando palabras infladas y vanas, se unen con concupiscencias de la carne y desilusiones, a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Versículo 19. Les prometen libertad, y ellos son los mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno de ellos, esclavo de lo que venció. No satisfacen, no dan gozo constante. Si bien aquí en el versículo 19 dicen prometen libertad, tú puedes ir a escuchar, estás pasando por una situación económica difícil, estás sin trabajo. Dios puede hacerlo
Dios te puede dar un trabajo donde te ganes mucha plata. Dios te puede dar el trabajo de tus sueños. Pero si Dios no es la voluntad de Dios que tú tengas ese trabajo, no es la voluntad de Dios para que no lo vas a honrar en ese lugar, entonces, reitero, ¿dónde está nuestro corazón? ¿Es la verdadera libertad que tenemos? Yo tengo mi libertad en Cristo por reconocerlo como mi Señor y mi Salvador. Sé que en algún momento voy a morir y voy a estar en el cielo. Esa para mí sí es una verdadera libertad. Una libertad de enfermedad. Dios permite que yo me enferme y por medio de mi enfermedad anime a personas, anime a familias que pasen por dificultades. La verdadera libertad está en Cristo. Dice, ellos son esclavos de corrupción. Desafortunadamente, nuestro país de siempre nos quejamos y decimos es que es un país corrupto, es que los políticos siempre buscamos buscar culpables, pero tenemos que también nosotros ser conscientes y mirar cuáles son las acciones que nosotros hacemos. Si en verdad nosotros somos corruptos, si en verdad en alguna ocasión somos corruptos cuando nos dan mal el cambio y no avisamos. Esas son las cosas que tenemos que ver. Y que no dan gozo constante, yo puse acá, porque el verdadero gozo es cuando uno está en comunión con Dios. Ese es el gozo que uno tiene. Si bien sabemos que nosotros no perdemos la salvación, pero cuando pecamos, perdemos el gozo de estar bien con Dios. Perdemos el gozo de decir, Dios tiene el control de todo. Perdemos el gozo y la confianza y la tranquilidad y nos impacientamos. Y llegan a nuestra mente pensamientos confusos, porque Dios nos está tomando el control de esto. Versículo 14 y 15, ya para finalizar este estudio, dice, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Aún Satanás puede aparecer como un ángel de luz. Así los falsos apóstoles tener una buena apariencia. Pablo les está mostrando a los corintios y a nosotros los cristianos que es necio confiar en la imagen y las apariencias externas, dejarse llevar por las emociones que tenemos, dejarnos llevar por las emociones que tenemos en nuestro corazón. Recordemos lo que dice Proverbios 4:23. Sobre todas las cosas guarda tu corazón, porque él mana la vida. Tu corazón, él le mana tu vida. Tengo una pregunta para ti. ¿Tu corazón lo domina Dios o tus emociones? Mi corazón es difícil que lo domine Dios, porque el corazón no tiene razonamiento. Pero yo quiero que Dios sea el que domine mi corazón, más no mis emociones, más no mi estado de ánimo, más no las circunstancias que estoy viviendo. Que si tengo un buen trabajo, estoy bien con Dios. Que si me quedé sin trabajo, no estoy bien con Dios. Que si Dios permite que esté enfermo, yo no estoy con Dios porque se olvidó de mí. No, en todo momento ser constante de las cosas de Dios y que Dios sea guardando mi corazón. Es muy fácil para todas las personas, me incluyo, a nosotros los creyentes, ser atraídos por la imagen y la apariencia de las emociones. Es bonito, es chévere que nos la den bonito. Es chévere uno escuchar, no, Dios tiene grandes cosas para ti. No, es chévere escuchar, no, es que Dios tiene muchas promesas para ti. Claro, a uno le encanta es escuchar las promesas y las cosas que Dios tiene para nosotros. Pero no nos dejemos llevar solo por eso. Son emociones, la música. La música, hay música que sí, que uno adora, pero uno también adora a Dios con el testimonio de uno. Yo no necesito adorar a Dios, levantar mis manos y tener mi corazón y mi pensamiento en las cosas que no son de Dios. Dios es el que verdaderamente conoce cómo le estoy adorando. Si con mi vida verdaderamente le estoy adorando a Él. O, o como decía Dios, este pueblo de labios me adora, pero de corazón no me quiere. Eso es lo que tenemos que pensar nosotros. Cada vez que alabamos, cada vez que cantamos, cada vez que glorificamos a Dios, lo estamos haciendo de corazón. No nos engañemos, podemos engañar a la persona que nos está viendo, cerrar los ojos y cantar un himno y decir, uy, no, este hermano cómo ora, no, este hermano cómo canta. Pero verdaderamente lo estamos haciendo de corazón. Dios es el único que sabe con qué
con qué motivaciones que estamos haciendo las cosas. Debemos de pensar que Satanás, como lo pintaban, yo cuando era niño me pintaba a Satanás con cachos, como algo feo, como uy no, es algo feo, pero recordemos que la misma Biblia dice que era un ángel hermoso. Sin verlo como el enemigo que conoce nuestras debilidades, él sabe dónde somos vulnerables. No puede, él sabe cómo somos vulnerables, no puede atacar. Él nunca se va a presentar como algo desagradable. Por el contrario, se presenta con lo más que nos gusta. Y esto a la vez que no agrada a Dios. Satanás no se va a presentar como algo feo. No, por el contrario. Él va a decir, mire, te lo mereces. Tú has luchado por eso. Pero recordemos que nosotros nos dejemos de dejar de guiar por lo que Dios diga. Si verdaderamente es de Dios, no dejémonos llevar por nuestras emociones y por nuestro instinto, y mucho menos por nuestro corazón. Recordemos lo que dice el mismo Pablo en Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestra lucha no es, como bien lo dice Pablo, no es contra carne y sangre, sino contra principales. O sea, Dios conoce el enemigo conoce nuestro corazón, Él conoce cuáles son nuestras debilidades, Él sabe cómo podemos desagradar a Dios. Tengamos en mente eso, que nosotros debemos agradar a Dios siempre, en todo lugar. Quisiera que me acompañaran a Gálatas 5. Dice, estad pues firmes en la libertad con Cristo, nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Recordemos, Cristo nos hizo libres. Y en esta carta también de 2 Corintios, Pablo nos recordaba, las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas nuevas. Cada vez que nosotros recordamos, aceptamos a nuestro Señor como nuestro Señor y Salvador, somos nuevas criaturas. Por eso la invitación en esta noche, si tú aún no has conocido del Señor Jesucristo, no le conoces como tu Señor y tu Salvador, te pedimos para que le entregues el corazón a Él. Te pedimos para que Él sea tomando el control de tu vida. Queremos extender esta invitación para que aprendas a confiar en Él. Y por último, quisiera que me acompañaran a Santiago 4:17. Este es un pasaje que tiene mucha trascendencia y está hacia nosotros los creyentes y a los que sabemos y hemos conocido el Evangelio. Santiago 4:17 dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Recordemos que nosotros no nos podemos esconder de Dios. Dios nos ve en todo momento y en todo lugar. Podemos engañar a nuestras esposas, a nuestros hijos, a nuestros ancianos. A todo mundo lo podemos engañar, pero a Dios nunca lo vamos a poder engañar. Porque, como bien dice Santiago, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Les quiero dar gracias por acompañarnos en este estudio. Quisiera que me acompañaran a orar para finalizar. Señor y Dios Padre, te doy gracias por esta noche, Señor. Gracias por este mensaje, Señor. Gracias por esta confrontación que nos trae Pablo en 2 Corintios, Padre Santo. Señor, te pido que nos ayudes, Señor, a ser dirigentes en tu fe, Padre Santo. A tener discernimiento de los falsos apóstoles, Padre Santo. A entender cuál es el verdadero evangelio, Señor. A predicar ese verdadero evangelio que es el de la salvación, Padre amado. El sentir por nuestras familias que aún no te conocen, Señor. Te pedimos por nuestros familiares y amigos que aún no te conocen, que te reconozcan como tu Señor y tu Salvador. Y también ellos puedan gozar del privilegio del cual es tener vida eterna al ser hijos tuyos, Padre amado. Gracias por esta noche, Señor. Gracias porque tú nos permites abrir tu palabra, Señor. Queremos dejar en tus manos la vida de cada una de las personas que nos están viendo en esta transmisión. Queremos dejarte este resto de noche en tus preciosas manos. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, muchísimas gracias.